la gente que lo ha logrado hacer. En específico en Estados Unidos, en Inglaterra, después de estos grandes avivamientos, vamos a decir que la iglesia queda organizada, entre comillas, se generan varias fundaciones, vimos, fundaciones bíblicas y todo, y entonces va a surgir la idea de hacer crecer a las iglesias, de ahí le denominamos el iglecrecimiento, que antes, ¿verdad?, de 1850, no se tenía esa idea de llenar iglesias, se tenía la idea de predicar el evangelio, pero de manera local, como que ahí el líder que tenía el conocimiento lo hacía de manera local, y cuando acaban estos grandes avivamientos, empieza la idea de hacerlo crecer más, hacerlo llevarlo al mundo, y sobre todo llevarlo transculturalmente, llevarlo a otras culturas. Obviamente Europa, Inglaterra y Estados Unidos han sido los precursores de ello. Ya en la zona de Turquía o Constantinopla, pues ya no hay nada, Jerusalén ya no hay nada, Alejandría ya no hay nada del evangelio. Y ahora Europa, Inglaterra y Estados Unidos son los que tienen el dominio, ¿verdad?, sobre el evangelio, sobre la teología. Y ellos van a decir, bueno, y ojo, no es específico que alguien haya planeado esto, sino que van a ser consecuencias. Van a empezar a buscar evangelizar al mundo, pero con esa idea de hacer crecer todo esto por los ejemplos básicamente que tuvieron del iglecrecimiento o de los avivamientos que tuvieron con Jonathan Edwards, Whitefield y Wesley, ¿no? Entonces las misiones protestantes fueron muy pocas inmediatamente después de la Reforma, todo era local, en parte porque la iglesia protestante se estaba organizando, ¿se dan cuenta? O sea, acuérdense que la Reforma no buscó formar otra religión, sino que querían llevar a la Reforma la Iglesia Católica. Los puritanos tampoco querían generar una nueva corriente, sino que querían llevar a la pureza a la Iglesia Anglicana que se había formado en Inglaterra, y vienen con esa idea. Y entonces podemos decir que se están organizando, en parte porque se pensaba que la Gran Comisión había sido dada solo a los apóstoles, no a todos los creyentes. Entonces esto los hacía muy locales. De hecho, sabemos que no quieren bajar de Estados Unidos hacia la zona de México y Latinoamérica, porque su mente es: no nos vamos a mezclar con los idólatras de allá abajo, y la idolatría marcada por obviamente todas las creencias autóctonas de pues todas las tribus que había acá abajo, y consideraban que el catolicismo pues se había deformado peor al haber llegado aquí a hacer esa sinergia, esa tropicalización, porque recuerden que como están evangelizando los españoles en México y Latinoamérica, quitaban los ídolos de las tribus y ponían una cruz y los obligaban a creer. Esto ha hecho que no logren bajar y menos vayan al resto del mundo. Gran parte de los esfuerzos misioneros consistieron en entrenar pastores del lugar, como en Ginebra, y después regresaban a sus lugares de nacimiento. Esa era la base, entrenarlos y luego váyanse a aquellos lugares de donde fueron. Los primeros esfuerzos misioneros comenzaron con los moravianos, que fueron el origen de los hugonotes, Francia. Ellos están tratando de moverse. Entendieron que la Gran Comisión fue dada a todos los creyentes. Los puritanos también entendieron la necesidad de llevar el evangelio a las naciones, y su esfuerzo fue grande con los nativos de Estados Unidos. Hay una gran evangelización hacia todas las tribus americanas, pero sus esfuerzos llevan dos objetivos. Primero, poblar la región, y luego imponerles la religión a todos estos nativos americanos, lo cual va a dificultar las cosas. Parecido a lo que sucedió aquí en México con la evangelización católica. Todos los aborígenes de aquí pues eran dominados, eran sobajados, eran explotados, y hasta la fecha aquí en nuestro México lindo y querido pues vemos que hay muchísimas todavía tribus y etnias
que no han logrado ser alcanzadas porque lo que hicieron fue alejarse de la sociedad. Algo pasa similar a Estados Unidos, pero los van a lograr incorporar más a la vida cotidiana, ¿no? John Eliot, ¿verdad? De los primeros, en 1604 a 1690, conocido como el apóstol de los indios. Recuerden que están llegando fuertemente los puritanos en 1622. Si nos vamos a la Reforma es 1500, ¿no? En 1663 presentó su traducción al algonquiano, un idioma o bueno, una lengua que se hablaba por ahí. Estableció varias ciudades en donde los nativos podrían practicar el cristianismo sin perder sus rasgos culturales. La gente fue conocida como los indios oradores. Thomas Mayhew, noten las fechas, 1593, 1682 y sus descendientes, coloniza un lugar llamado la Viña de Marta, mantiene relaciones pacíficas con los indios y los evangeliza. Por su relación no fueron atacados nunca por los indios. William Carey, él es conocido como el padre de las misiones modernas, ayuda a formar la Sociedad Bautista de Misiones. Antes de William Carey, nadie se había organizado para evangelizar. O sea, había evangelismo personal, local, pero nadie había dicho, vamos a otros lugares a evangelizar. Él se va a denominar el padre de las misiones. Y es muy interesante, porque era zapatero. Ahora, ojo con esto. No era un zapatero como el que podemos conocer hoy, que hace arreglos de zapatos. El zapatero hacía zapatos, ¿sí? Esa era su labor, hacer zapatos. Entonces vamos a decir que más que un zapatero como lo podemos concebir, era un comerciante, ¿no?, de zapatos, fabricaba zapatos. Esto nos hace pensar que era un hombre inteligente, y luego le añadimos que fue autodidacta en el hebreo y el griego. Dense cuenta que eso es lo que ha catapultado la Reforma y a los que hicieron los grandes avivamientos, lo mismo que en el pasado. Aprendió algunos otros idiomas, generalmente estudiaba y trabajaba, no se quejaba de las tareas. Esto es para los del seminario. Educado en la Iglesia de Inglaterra, se une a los disidentes, pero poco después a los bautistas. En 1781 se casa, tiene 6 hijos, solo 3 llegan a ser adultos. Había muchas muertes, sobre todo en los niños. Es influenciado por Edwards, por lo que busca llevar el evangelio a lugares que no lo conocen. Predica un famoso sermón acerca de Isaías 54, 2 y 3. Espera grandes cosas de Dios, entonces intenta grandes cosas para Dios. Este será el lema de muchos misioneros actuales, ¿no? O sea, ¿quieres recibir algo grande de Dios? Haz algo muy grande para Dios. Se va a la India y revisa la traducción del Nuevo Testamento al bengalí, que es Bangladesh, la parte alta de India. Se hablaba el bengalí también en la India, y él revisa esa traducción del Nuevo Testamento. Establece una imprenta que produce la Biblia en bengalí y en sánscrito. Muere habiendo dado su vida después de 3 esposas muertas en la India. Él no las mataba, se le morían solitas, ¿sí? Y vamos a llegar con este hombre que es seguidor de William Carey, y es Adoniram Hudson. Él era hijo de un pastor. A los 16 entra a la Universidad de Rhode Island. Primero en su clase, se graduó en 1807. A pesar de su brillantez, es atraído por el deísmo. ¿Qué es el deísmo? Bueno, el deísmo es la falsa idea de que creen que Dios hizo el mundo, le dio cuerda y ahí lo dejó a su suerte, a lo que le pasara. Por el contrario, creemos en que Dios es inmanente. ¿Qué quiere decir que Dios es inmanente? Dios está relacionado directamente con su creación y está interviniendo en todo lo que pasa en ella. Cuando acaba la universidad no era cristiano. A los 20 les dice a sus padres que les dice que no es cristiano y les rompe el corazón. Días después se va a Nueva York,
como escritor de obras, pero eso no lo llena, Dios ya lo estaba buscando. En 1809 decide ser misionero, era congregacionalista, pero se hace bautista. Finalmente los bautistas van a ser congregacionalistas, ¿sí? Y muy interesante porque se va a querer casar y le escribe una carta a su suegro, muy interesante que la tiene ahí, y le va a decir a su suegro, él quiere irse a ser misionero y le va a decir esto: ahora tengo que preguntar si consentiría en separarse de su hija a principios de la próxima primavera para no volver a verla en este mundo. Si consentiría en que ella partiera a un país pagano y se sujetara a las pruebas y sufrimientos de una vida misionera. Si consentiría en que se expusiera a los peligros del océano y la influencia fatal del clima del sur de India y a toda clase de carencias y angustias y situaciones degradantes, insultos, persecución y quizá una muerte violenta. Puede consentir a todo esto por aquel quien dejó su hogar celestial y murió por ella y por las almas perdidas que perecen, por Sión y la gloria de Dios. Puede consentir a todo esto con la esperanza de encontrarse pronto con su hija en la gloria, con una corona de justicia iluminada por las aclamaciones de alabanza al Salvador, de los paganos salvados de una condenación y perdición eterna, gracias a ella como instrumento del Señor. O sea, ¿y qué le dijo el suegro? Se cayó y se la cedió. Le dijo, te la llevas. Porque obviamente él le dijo, pues no la llevo a nada bueno. Se iba de misionero, va a irse de misionero a Birmania. Él llega a Calcuta con su esposa en 1812, se bautiza por alguien asociado con William Carey. Ana estaba convencida de que aunque no sabía lo que les deparaba el futuro, Dios sí lo sabía. Ella dijo, pues si tú vas de misionero, voy contigo y a ver qué pasa. Debido a las presiones en India, se van a Burma o Birmania, o ahora le cambiaron de nombre y se llama Myanmar, ¿sí? También fue Bután, fíjense. Llega inmediatamente, se da el estudio de la Biblia. A pesar de ser bautizado, dice que se convierte en 1819. Los predicadores eran perseguidos y quien se convertía podía morir. A pesar de ello, hubo 18 convertidos. En 1823 culmina su traducción del Nuevo Testamento al birmano, ¿sí? Años antes había llegado la imprenta de William Carey a India, con lo que la distribuyen. Cuando hubo guerra entre Birmania e Inglaterra en 1824, fue arrestado y encarcelado diciendo que era espía. Un año después fue liberado. Poco después su esposa murió, lo que lo lleva a una depresión que le dura un año. En 1835 se publica toda la Biblia en birmano y para entonces se han alcanzado muchas tribus. Yo tuve 2 compañeros en el seminario de Birmania. Y todas las misiones que hay en Birmania están asociadas directamente con Adoniram Judson, lo que él hizo y su obra. Se casa una vez más, muere su esposa después de 10 años de matrimonio y se vuelve a casar. Muere a la edad de 61 años, dando así 36 años de su vida a Birmania. Solo regresó una vez a Estados Unidos, hubo 8,000 convertidos y 100 iglesias. Actualmente hay más de 6 millones de cristianos en Birmania. Pero él le dijo a la esposa, vamos a servir a Dios. ¿Y cómo nos va a ir? ¿Quién sabe? Porque siempre que decidimos servir a Dios, así sucede. Nunca vamos a saber qué nos va a pasar, pero sabiendo que Dios está el control, todo va a suceder. Otros hombres, y noten ya las fechas, ¿sí? Hijo de un misionero metodista. ¿Quién fundó el metodismo? ¿Se acuerdan? Los hermanos Wesley y George Whitefield fundan el metodismo. ¿Y por qué se llamó metodismo? Porque eran muy metódicos en su forma de estudiar, de ahí se le llamó metodismo. Ahora yo les digo que muchas iglesias son metodistas, pero porque le meten de todo, ¿verdad? Siendo joven rechazó la fe, a los 17 lee un folleto evangélico y se convierte.
Meses después determina que quiere ser misionero e irse a China. En 1852 estudia medicina en Londres con la idea de usar esos conocimientos en el campo misionero. Muy interesante, porque él quiere ser médico para irse de misionero, no tanto para ganarse la vida, sino para usarlo como un instrumento de evangelismo. Estudia lenguajes bíblicos junto con mandarín, llega a Shanghái en 1854, después de algún tiempo decide vestir como ellos. Antes de irse a China tiene contacto con los hermanos de Plymouth, que son los de donde venían los puritanos, y ellos le ayudan para su viaje. George Mueller, uno de ellos, que también es considerado uno de los puritanos más reconocidos. En 1858 se casa y en 1800 se va a Londres de furlough, una palabrita muy rara que traducida directamente quiere decir libertad condicional, pero la usan los misioneros cuando van a buscar quién les ayude, quién les dé dinero para irse de misioneros. Y algo muy interesante, porque hasta nuestros días el 90% del dinero que se usa para el evangelismo en todo el mundo proviene de Estados Unidos. Fíjense bien, el 90% del dinero que se usa para el evangelismo a nivel mundial sale de Estados Unidos. Nosotros no estamos acostumbrados a ofrendar a las misiones, ¿sí? Aquí tenemos nuestra mesa de misiones en la iglesia, pero debemos de estar acostumbrados porque no saben el esfuerzo y el trabajo que hay para irse de misioneros. Es algo, aparte de romper con tu cultura, y no hablamos de irte a otro país, simple y sencillamente váyanse aquí a una tribu mexicana, bueno, no le quiero llamar tribu, alguna etnia mexicana. Tienes que deshacerse de todas tus comunidades, absolutamente todas, para llegar a esos lugares. Y a veces, pues conlleva gastos, ¿verdad? Que pues no está uno acostumbrado a hacerlos. Se enfoca la traducción de la Biblia al chino y funda la Asociación de Misioneros en China. Regresa a China en 1866, pero tiene dificultades para llevar el ministerio. No estoy seguro, eso no lo he estudiado, pero hasta hoy en nuestros días, si alguien predica el evangelio en China y lo encuentran, lo matan. Entonces puede ser muy bien por el impacto que tuvo James Hudson Taylor en ese tiempo. Su esposa muere en 1870, haciendo un enorme impacto en su vida. Regresa a Inglaterra, pero su salud comienza a mermar. Se vuelve a casar y regresa a China. Estos misioneros decían, no, ¿cómo que sin esposa? Y otra vez. Para 1881 hay 100 misioneros en China y unos años después llega a 225. En 1888 viaja a Estados Unidos y es ayudado por D.L. Dwight, no me acuerdo qué significa la L, Moody, y Scofield, que se supone que son nombres que ya les deben de empezar a sonar, porque sigue existiendo el ministerio tanto de producción de literatura cristiana Moody, tienen su seminario teológico Moody, Universidad Moody, y C.I. Scofield, que hay una Biblia que se denomina la Biblia Scofield, que es la de él, y otros más. En 1900 una rebelión en China causa que más de 50 misioneros fueran asesinados. En 1905 hace su último viaje a China y muere ahí. Algunas asociaciones que surgen. 1792 William Carey establece la Sociedad Misionera Bautista. 1796 la Sociedad Misionera de Escocia. 1797 la Sociedad Misionera de Holanda. 1799 Sociedad Misionera de la Iglesia en Inglaterra. 1804 se establece la Sociedad Bíblica en Inglaterra, pero noten toda la producción que hay, todos los resultados a las misiones. En 1812 Adoniram Hudson llega a India, 1813 se forma la Sociedad Misionera Metodista, 1816 se funda la Sociedad Bíblica Americana, 1817 la Sociedad Bíblica de Inglaterra distribuye Biblias en Latinoamérica. ¿Quién sabe qué nos habrá llegado? ¿Sí?
Mi mamá, que acaba de morir de 92 años, dice que cuando era chiquita se acuerda todavía que por ahí andaban unos que les decían, son los del libro, y ya había algo de misioneros. 1826 la Sociedad Bíblica Americana distribuye Biblias en México. 1840 David Livingstone va a Malawi y los misioneros presbiterianos van a Tailandia. 1844 misioneros alemanes van a Kenia. 48 misioneros alemanes llegan a Tanzania. 1859 misioneros protestantes llegan a Japón. O sea, el evangelismo está en ese tiempo. 1867 misioneros metodistas llegan a Argentina. En 1868 llegan a Irán. En 1873 algunas porciones de la escritura se traducen en filipino. 1855 misioneros presbiterianos llegan a Corea. 1889 la primera misión en Libia. C.I. Scofield funda misión para Centroamérica y esta va a tener una influencia hasta nuestros días. Del Faro se tenían una asociación de misioneros que era CAM, que era, si no me acuerdo, era Central American Missioners, que vienen directamente de ellos. Y están vigentes aquí en México, ellos. 1897, misioneros presbiterianos llegan a Venezuela. 1899, la misión para Centroamérica es esta, que es CAM, Central American Missions, inicia en Guatemala. Guatemala tiene uno de los primeros seminarios que hay fuera de Estados Unidos también. Después de todo eso tenemos por ahí a otros, ¿verdad? Mormones, los santos de los últimos días, con Joseph Smith, quien vive del 1805 a 1844, 39 años. Dice que en 1827 encontró un libro de oro en un monte cerca de Palmira, Nueva York. Lo tradujo porque solo a él se le dio que lo pudiera traducir. Se le entregaron las piedras del Urim y el Turim, donde él podía encontrar esa traducción, y eso se convirtió en lo que fue el Libro del Mormón. Los mormones se localizaron en Kirtland, Ohio, después se fueron a Missouri y después a Nauvoo, Illinois. Smith fue asesinado en Nauvoo por una torba que lo odiaba por su enseñanza polígama. Ustedes le preguntan a un mormón cómo murió John Smith y dicen de viejo. Pero no lo mataron porque, como decía que los líderes podían tener a las mujeres que quisieran, le robó ahí a 2 o 3 sus mujeres y no estuvieron de acuerdo y lo asesinaron. Entonces los mormones se fueron a Utah, que está hasta allá, ¿verdad? Muy lejos, bajo el liderazgo de Brigham Young, y este otro escribe su libro. ¿Sí? Ya tenían el del Mormón y este se convierte en la perla de gran precio. Entonces se convirtió en el centro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Muy interesante porque tanto el libro del Mormón habla de historias que ninguna historia de la humanidad ha declarado. Habla de que Jesucristo estuvo aquí en Centroamérica y no, nadie tiene un registro acerca de ello, ¿no? Habla de personajes que vivieron en Latinoamérica que nadie tiene registro de ellos, ni ninguna historia se ha sabido de ellos. Y Brigham Young, pues nada más habla de cuestiones morales, éticas, obviamente nada de ello. Un segundo grupo que repudió la poligamia fue dirigido por Joseph Smith Jr., el hijo, y aquí tengo mal el dato, porque si es el hijo no pudo vivir en la misma fecha que vivió el papá. Los cuales fundan una organización muy fuerte independiente en Missouri, lo que se llamó la Organizada Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y noten, hay 2 corrientes de mormones, ¿sí? Los mormones toman el Libro del Mormón, la perla de gran precio y Doctrinas y Pactos junto con la Biblia, pero la Biblia ocupa un lugar así, sí, así como de tercer nivel, ¿no? Primero el Libro del Mormón, la perla de gran precio, todo lo demás que tienen, y pues vamos a ver qué dice la Biblia. Y entonces encuentran muchas formas de contradecir lo que dice la Biblia, pero en realidad lo que está en contra de la Biblia es esto, porque esto es humano, no es inspirado por Dios.
tienen una baja estima por Cristo, son politeístas, practican la poligamia. Ahora se defienden y dicen que solo que el gobierno en donde estén les permita practicar la poligamia, lo van a hacer y si no se someten, pero siguen teniendo la idea de que practicar la poligamia es lo correcto, ¿no? Creen en el bautismo por los muertos, es decir, que deben de bautizarse en el nombre de algún familiar que se murió, porque de esa manera heredan su corriente o su tradición mormona. Ese es Joseph Smith, por si lo querían conocer. Adventistas del Séptimo Día, fundada por William Miller, un granjero, estudió la Biblia, en especial Daniel y Apocalipsis. Concluyó que Jesucristo regresaría en 2300 años después del regreso de Esdras en Jerusalén, en el 457 a.C. Esto sería en 1843, pero él vendió sus posesiones y esperó. Cuando esto no sucedió, volvió a calcular y dijo que se equivocó por un año, que sería en el 44. Y tampoco lo logró. Cuando esto no sucedió, dijo que Jesucristo se había regresado, pero lo hizo en su santuario celestial. Por eso ustedes no lo vieron. ¿Sí? Pero él sí lo vio, ¿verdad? Creen en un santuario celestial, el sueño de las almas, el aniquilacionismo. ¿Qué es el aniquilacionismo? El creer que con la muerte se acaba todo. O sea, ya no hay vida eterna, no hay nada en el futuro. Y sostienen que la adoración debe de ser en el séptimo día, pero para ellos el séptimo día, a veces se mueven, ¿verdad? Entre el domingo y el sábado. ¿Sí? Ese era William Miller. Otros que surgen, espiritismo, y dense cuenta, todos estos están surgiendo junto con el evangelismo. Entonces, ¿qué estamos teniendo? Una confusión total, ¿verdad? Ahora, ¿a quién le creemos? ¿Quién de todos estos que llegan a querernos decir algo tiene la razón? Espiritismo. 1848, extraños ruidos y golpes ocurrieron debajo de la cama de Kate, una niña de 8 años en Hideville, Nueva York. Una noche esto se convirtió en todo un suceso y muchos fueron atraídos y se organizaron para hacer la primera iglesia espiritista. Los mediums espiritistas dicen comunicarse con los muertos. Años más tarde, las hermanas de Kate dijeron que todo había sido una broma. Pero el espiritismo sigue hasta nuestros días y siguen creyendo que se comunican con los muertos. Y todo comenzó con una broma. Ciencia cristiana. Una secta urbana fundada por Mary Baker Glover Patterson Eddy. Murió en 1910. Se hizo depresible e irascible. Conoce a Pippi Kimby en 1862, quien enfatizaba la santidad con el poder mental. Esto al negar la realidad de la enfermedad y la materia. Es decir que negando con la mente la enfermedad se puede uno deshacer de ella. Hasta la fecha están ahí los de ciencia cristiana. Y si tú vas porque consideras que tienes algún mal físico, ellos te guían por medio de una serie de estudios a deshacerte de la enfermedad por medio de tu mente, pero por unos módicos 6, 8, 10 mil pesos te dan el curso, ¿verdad? Y tiene esa característica hasta nuestros días, que cobran unas fortunas. Eddy estableció la práctica e impartió este conocimiento a través de lecciones. En 1875 escribió Ciencia y Salud diciendo que tenía la misma autoridad de la Biblia. Ahí nomás para eso, ¿no? 1876 se forma la Asociación de la Ciencia Cristiana. La primera iglesia cientista de Boston fue la iglesia madre. Sus creencias, negación de la enfermedad, la materia, el mal, la enfermedad, todo es solo un engaño de los sentidos. Se debe dar cuenta de su identidad con Dios o con el bien para liberarse tanto del mal como de la enfermedad. ¿Se dan cuenta? O sea, pues cuestiones, vamos a decirle, fantasiosas. Su énfasis en la sanidad atrajo a sus miembros. ¿Cuánta gente no anda buscando cómo sanar de algo que tiene y le va a entrar a cualquier cosa? Algunas veces se llamó la secta de las mujeres americanas.
testigos de Jehová. O sea, están surgiendo con el evangelismo, ¿sí? ¿Y ahora a quién le creemos? Sale de un estudiante de la Biblia, Charles Taze Russell. En 1879 comienza a publicar su revista El Atalaya, Heraldo del Reino de Cristo, dice él. En 1881 comienza la Sociedad del Atalaya, escribe muchos libros, revistas y artículos. Fue parte del movimiento de restauración, el cual desechaba los credos. Decía que había que regresar a las enseñanzas primitivas. Enseñó que habría una resurrección celestial de 144,000 y que muchos muertos estaban en el sueño parcial esperando a ser resucitados. Esos son los miembros del Atalaya, ¿verdad? Dijo que Jesús recibió su divinidad después de su resurrección, y esto es no admitir la deidad de Cristo desde que encarnó, sino que hasta que resucitó